Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con un tema especial para todos ustedes que lo vamos a encuadrar en 1 Corintios 1, 20, 21. Ahí es donde vamos a encuadrar Hechos 6, que es el capítulo que vamos a estar viendo porque es ejemplificante de lo que pasa ahora. Porque las problemáticas, digamos, son las mismas. Los sacerdocios que se hacen pasar por sacerdocios prácticamente que se guían por los mismos derroteros, y en el caso de los que de verdad son discípulos, apóstoles, también se dan señales claras cuando hablamos. Y todo el mundo lo ve. Entonces es ejemplificante y muy edificador lo que nos va a deparar hoy Hechos capítulo 6 en el marco, repito, de 1 Corintios 1, 20, 21. Por eso se llama esta enseñanza el disputador de este siglo. Y dice así, Shaul Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces estaría bien explicarlo de inicio y también para cerrarlo, porque es tan rico de entender y nos va a ayudar tanto a entender lo que estamos viviendo en cuanto al conflicto, digamos, generacional, pero no generacional en cuanto a que tengan más o menos años, sino generacional de simientes, ¿verdad?, que estamos viviendo en la actualidad. Porque aquí lo que Shaul Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Lo que está haciendo Shaul Pablo es un reto a ver quién es el sabio. Dice, ¿quién es el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque Shaul Pablo se nota con la fuerza, con el poder de la Torá y se siente en el juicio de la Torá. Por lo tanto, es un poder al que nadie le puede hacer frente, porque lleva en sí mismo juicio, criterio, discernimiento. Entonces es un poder al que todo antagonista sucumbe y ha de sucumbir. Por eso aquí lo que está haciendo Shaul Pablo es retar. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Claro que hay disputadores, pero basados en el argumento, en la coherencia, en la instrucción, ninguno. Y seguimos retando en ese mismo poder al que apelaba Shaul Pablo, de la coherencia, seguimos retando al antagonista, al disputador de este siglo, a ver si con una lógica en la Torá puede altercar con el indiscutible poder de discernimiento y de juicio que es en sí la Torá. Por eso seguimos nosotros diciendo lo mismo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? ¿Por qué? Porque lo que el mundo estimaba por sabiduría en realidad era necedad. Entonces Elohim, al que se la daba de listo, de inteligente, al que se inventaba los males, lo enloqueció. Y en este tiempo, desde 2019 a esta parte, más que nunca. Y concluye, dice, pues ya que en la sabiduría de Elohim, es decir, ¿qué es la sabiduría de Elohim? La instrucción que se ha ido desplegando gradualmente en estos años de historia humana, desde Moisés a nuestros días, inclusive antes de Moisés, lo que se le dio a cada persona, ¿verdad? Una Torá, una instrucción. Dice, pues ya que en la sabiduría de Elohim el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría, es decir, ¿qué está diciendo? El mundo, si hacemos una analogía, porque lo es, la Torá de la sabiduría, el mundo no quiso conocer a Elohim mediante la Torá.
Esto es que a quien se le cuenta es por eso dice Elohim. Claro, claro, enloqueció Elohim la sabiduría del mundo. ¿Pero por qué? Porque el mundo quiso conocer la sabiduría sin instrucción, sin Torá. Claro, locos perdidos. Por lo tanto, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura, no es que sea locura, por supuesto. Nosotros estamos bien superados todos los problemas lastrantes que están en el medio ambiente de por sí, porque todo es una contradicción, estamos sanados mentalmente. Entonces dice, y porque agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura, lo que el mundo toma por locura de la predicación. El otro día hablando con mi esposa le decía, la sociedad para funcionar solo tendría que echar mano de los que ha excluido, de la gente que ha dejado en la cuneta del aprecio popular. Esa gente es la que podría emitir y vivir juicio. O sea, trasladar a la sociedad una viabilidad, una armonía para vivir. Por eso dice, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo nos toma como locos, como parias, como diablos, pero así ha escogido Elohim salvarnos a nosotros, rescatarnos de esa vana manera de vivir en que la sabiduría del mundo, que practica el mundo, quiere conocerse sin Torah, sin instrucción, sin Biblia. ¿Por qué medios? Por los medios de las costumbres, a las que equiparan, nada menos que se equiparan las costumbres lacerantemente absurdas con la preciosa Torá. Y aquí es donde se desenvuelve Hechos de los Apóstoles capítulo 6, ahora entramos, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, Hechos 6, ahora vamos a entender cómo cuadran las cosas. Esto está tomado de la traducción que hacemos palabra por palabra del interlineal griego. Dice, por eso algunas palabras que aquí se mencionarán no coincidirán con las palabras que usted tenga abierta ahora mismo en su Biblia. Pero es así es la traducción palabra por palabra. Dice, en estos días, en la compañía de los discípulos, surgió una murmuración de los helenistas acerca de que estaban siendo dejados de lado por los hebreos. Aquí tenemos una primera problemática. Los helenistas, que eran gente que, por supuesto, tenía aprecio por la filosofía, que es amor por la sabiduría, estaban siendo dejados al margen, estaban siendo excluidos. ¿Por qué? Por los hebreos, por un determinado grupo de entre los hebreos, inclusive por discípulos que se estaban dejando contaminar. Ahora verán ustedes. Dice, en estos días en la compañía de los discípulos surgió una murmuración de los helenistas acerca de que estaban siendo dejados de lado por los hebreos y tratados a diario como una viuda. Esa es la palabra que utiliza. Entonces los helenistas dicen, pero si nosotros no estamos viuda, si nuestro amado es el Mashiach también, como vosotros, hebreos, no estamos viuda, pero les trataban como viudas. ¿Qué es tratar como viuda? Que no tienes amado, que te has quedado en tierra de nadie, que no eres ni una cosa ni otra. Entonces hoy le dicen al mesiánico, es que si no abrazas el sionismo, y tienes amor por el derramamiento de sangre, pues no cuentas como mesiánico. Y no abrazas los símbolos que tenemos nosotros, nuestra estrella de Renfán, nuestros tanques Merkabah y todo eso, entonces no eres mesiánico. Y
nos tratan como viudas, cuando la verdad de las cosas es la que sigue. Y llegó el tiempo en que tomaron a los 12 y les dijeron que a los pocos que ellos eran, todo esto los helenistas, apelaron a los 12 discípulos y dijeron, mira, nosotros somos pocos y ya no se les hacía deseable a los helenistas sentarse a la mesa para oír la palabra de Elohim. Oiga, ¿hasta qué punto llevan los fariseos, los falsarios infiltrados entre los hebreos? A que pierdas las ganas de oír la palabra de Elohim. ¿Por qué? Porque todo era maltrato psicológico. Les trataban como viudas. De la misma manera, a nosotros, a los no beligerantes entre el mesianismo, nos quieren tratar como viudas y ya se nos hace indeseable hasta oírles, porque no están predicando la palabra de Elohim, todo menos eso. Sigue diciendo el verso 3, así que se seleccionó a 7 varones de buen testimonio y llenos del espíritu de sabiduría, que se nombraron para intervenir en esa situación. A fin de armonizar, a fin de establecer una línea clara de estudio, de teología, de indagación en las Escrituras, una línea de claridad, de clarividencia, que todo el mundo pudiera ver demostradamente cuál era el camino correcto. Entonces, durante días se oró y se ministró la palabra diligentemente, y encontramos agradablemente aquella palabra que buscábamos todos, porque querían conciliar. La gente buena, de verdad, hebrea, no los que eran falsarios hebreos, sino la gente buena de verdad, querían arreglar aquella situación y querían conciliar y querían de verdad una igualdad comunitaria. Entonces dice que encontraron agradablemente aquella palabra que buscábamos todos a través de un sueño para escoger a Esteban, hombre lleno de fe y del espíritu de santidad, y a Felipe, Nicanor y Timón, Parmenas y Nicolás, converso de Antioquia. Y sobre todos estos los apóstoles oraron y colocaron sus manos. La palabra de Elohim hacía que fueran en aumento y se multiplicara el número de los discípulos en Jerusalén en gran medida. ¿Por qué? Porque verdaderamente había un amor por la conciliación. El otro día oí a alguien decir, no, es que en todos lados cuecen habas, entonces no puedes acusar de que en las iglesias es una corruptela ahora, porque inclusive en la iglesia de Hechos de los Apóstoles también se las traían. También había sus dimes y sus diretes. Pero ¿qué pasa? La diferencia es que en la iglesia de Hechos de los Apóstoles querían conciliar, verdaderamente tenían amor por la conciliación. De tal manera que fíjense qué situación se produce. Esto sería insólito en este tiempo. Dice a continuación. Dice, si se multiplicara, hacían que fueran en aumento y se multiplicara el número de los discípulos en Jerusalén en gran medida, y una gran multitud de sacerdotes se sometían con gusto a la fe. Esto, al día de hoy, y por eso no existe esa conciliación, no es posible porque en el sacerdocio hay una arrogancia desmedida. Entonces no van a ver las cosas como son. No van a atender a que, por supuesto, lo que decíamos el otro día, hombre, si están levantando muros, ¿cómo van a ser el pueblo? Cuando al pueblo verdadero se nos ha dado el quitar los muros, para que ya no haya judío ni gentil. Eso entre muchos otros argumentos, por donde quieran tirar. Bueno, los primeros, que ellos mismos saben. Esos sacerdotes hoy que no quieren conciliación, porque no atienden a razón, ellos mismos saben que están predicando injusticia y maldad. Ellos mismos lo saben. Pero es que se les va a quedar claro, tangible y patente, se les está quedando claro ya porque sus mismas auditorías
los reprenden y ellos no hacen caso. Por eso están ya tullidos de pecado. Hasta que ya, pues, no les quede más que juicio de Elohim. Están en vías de extinción, ese tipo de sacerdotes. Entonces, pero dice que estos que amaban la conciliación se sometían con gusto a la fe. Oiga, ¿a qué te sometes tú? Con mucho respeto para la amada del Mashiach. Porque hay muchos que se someten unos a otros dependiendo de las jerarquías, interjerarquías, títulos, denominaciones, contrataciones, papeles, ¿verdad? Asociaciones, pero resulta que no se someten a la fe. ¿Someterse a la fe qué es? Hombre, la fe es lo que te va a dar una integridad en todo lo que hables. Y la integridad te va a proporcionar una coherencia en lo que hablas. Porque de una fuente no puede dar agua dulce y amarga. No te puedes pasar diciendo que todos somos hermanos si quieres aniquilar a una nación porque no se llame con el nombre de otra. Porque claro, al final ese es el asunto. Porque si fuera a decir que hay una nación política que guarda Torá y otra que no, pero no, están en las mismas, solo que una se llama de una manera y otra de otra. Claro, eso es de una misma fuente, agua dulce y agua amarga, tibieza, en otras palabras. Claro, eso es una arcada para Elohim. Entonces dice que se sometían con gusto a la fe, que loable, ¿cómo le aplaudiría yo a esos sacerdotes? Porque claro, es la vía inversa de hoy. Esos sacerdotes judíos tenían toda la reputación, tenían toda la fama y tenían toda la comunidad, pero preferían someterse a la coherencia, a la fe, a la integridad. No había de otra, si de verdad querían vivir Torá, porque el siguiente paso de la Torá se llama Yahshua HaMashiach. Entonces, por eso se sometían con gusto a la fe. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenían amor por el Mashiach. Por otro lado, Esteban, lleno del poder y de la gracia, les declaraba las maravillas y grandes señales a la gente. Hoy en día malinterpretarían este verso y lo que leerían es que Esteban hacía grandes señales. A lo mejor se dedicaba, no sé, a bajar oro para las muelas o a que se le escurriera aceite por la mano en lugar de aprovecharlo para freír alguito y esas tonterías. Pero lo que daba testimonio Esteban era de las maravillas y grandes señales. ¿Pero grandes señales de qué? Grandes señales que ha dejado Elohim en sus obras en todos los tiempos. Ahí están. Ahora, no todos saben verlo. A lo mejor resulta que un sacerdote no sabe ver esas grandes maravillas, porque no tiene el discernimiento. Pero este jovencito Esteban, como verdaderamente fue puesto por Elohim, sabía, no solamente sabía, sino que sabía compartir, impartir la gracia, las maravillas y las grandes señales a la gente, a todo aquel que quisiera oír. ¿Pero qué pasó? Ahora, llegamos al meollo del asunto. Dice, pero cierta facción de la sinagoga, hay cierta facción de la sinagoga, de entre los de Cirene, que eran quienes quemaban inciensos, oiga, quemaban inciensos. Cuando en la Torá dice que no te puedes hacer uno semejante al que había que elevar en aroma fragante en el templo. Ahora, ahí ya no había templo, ejerciendo, porque se rasgó el velo y fue una señal ineludible de que ya Elohim no estaba con ellos. Por eso
sacerdotes honrados se pasaron a la fe del Mashiach. Se pasaron, no, que era lo que tocaba, ¿verdad? El siguiente paso a la Torá, el Mashiach. Y ellos lo comprendieron. Pero había unos, estos, por ejemplo, de la facción de la sinagoga, de los de Cirene, que se ponían a quemar inciensos. Oiga, ¿qué incienso estás quemando? ¿El incienso de ser un perro de la guerra? ¿El incienso de gloriarte en armas carnales y no en las espirituales? Y también había otros de entre los alejandrinos de Cilicia. Los alejandrinos de Cilicia, claro, contaminados con un espíritu, ¿verdad? Alejandro Magno. Claro, alejandrinos serían por eso. Seguidores tenían como referencia todavía a Alejandro Magno. A lo mejor les pesaba más Alejandro Magno por conquistador que el mismo Mashiach. Por eso tenían ese ramalazo todavía. Entonces eran alejandrinos de Cilicia. Les pesaba más la conquista, el imperialismo. De Cilicia y Asia eran estos alejandrinos. Disputaban con Esteban. Ahora, y lo mismo sucede hoy, quien tenga ojos para ver y oídos para oír. Dice, y se les hacía imposible a estos alejandrinos y a estos de Cirene, a este sacerdocio impostor, se les hacía imposible soportar su sabiduría, la sabiduría de Esteban, porque el Ruach Elohim hablaba por él. Eso no tiene más que una lectura, si eso se nota, señores. Pero es que se les va a quedar tajante en esta situación de Hechos de los Apóstoles 6 y en la actual que estamos viviendo. Porque transcurre así, dice en el verso 11, así que sobornaron a unos hombres para que dijeran, ya con malas artes. De hecho, vamos, cuando ven a alguien honrado hablar de armas espirituales y no armas carnales, y confiar en el Elohim de Israel y no en el Elohim de la política de tal país, se llenan de besanía contra nosotros. Nos tratan, pues lo que hemos empezado, de locos, de demonios, de locos, ¿verdad? Les puede la rabia. Y entonces, ¿qué hacen? Que sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos escuchado a Esteban palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios y contra Elohim. La gente se agitó con aquello. ¿Quién se agita con aquello? Bueno, aquellos que dicen, no, es que a paz nos llamó el Señor. Si hay discusión, si estos dicen que son las armas carnales las que van a ganar, y vosotros, o sea, nosotros, decimos que van a ganar las armas espirituales poderosas para destrucción de fortalezas, pues estos que se agitan dicen, no, a paz nos llamó el Señor, ¿eh? No. Soy unos polémicos. Y muchos de ellos se bajan. Muchos de ellos ya aborrecen de lo que es la Torá y se van por otro lado. Se dejan agitar por estos mendrugos, por estos falsos sacerdotes. La gente se agitó con aquello, de manera que le echaron mano a Esteban y le trajeron al consejo. Allí se establecieron testigos falsos diciendo, este hombre no cesa de hablar contra el lugar santo y contra la Torá. Ahora, ¿qué es lo que tú entiendes, falso sacerdote, como Torá? ¿Y qué es lo que entiendes por lugar santo? Porque a lo mejor lugar santo entiendes un lugar putrefacto vendido al catolicismo por un político que era también católico. Y lo tienes como tierra santa o lugar santo. Y bíblicamente se llama Sodoma y Egipto. Y le acusan a Esteban de que hablaba contra el lugar santo y contra la Torá. Oiga, pero ellos, ¿qué entendían de Torá?
Dice, y les hemos escuchado diciendo que Yahshua de Nazaret destruirá el templo. Ahí está el falso testimonio. No dicen la verdad completa, te la dan sesgada. Eso es lo que hace la serpiente. Dice, y le hemos escuchado diciendo que Yahshua de Nazaret destruirá el templo y cambiará todas nuestras costumbres dadas por Moisés. Ese dadas por Moisés, ahí ya está siseando la serpiente. Porque todas sus costumbres no eran dadas por Moisés, sino que la mayoría de sus costumbres eran necedades e insensateces. Ahora se les dio una señal portentosa y hoy día, de la misma manera que no pueden aguantar las palabras de sabiduría, que yo me felicito que hay mucha gente en la Torá que ya está predicando, ¿verdad?, la verdad, y está poniendo en su sitio a ese sacerdocio beligerante, violento, agresivo con quien no debe, ¿verdad?, una agresividad, una demencia rabiosa, hostigante, que, como digo, es que, y como dice este texto de Hechos 6, es que llaman a los que recién salen, por ejemplo, del cristianismo, pues están en la misma situación que estos que se acercaban aquí, de los helenistas, ¿verdad? Claro, en la misma situación, porque los dejan como viudas. Claro, porque a lo mejor el cristianico, pues dice, no, pues nosotros creemos que no es lucha contra carne ni sangre, porque eso se lo tienen bien aprendido los angélicos. Pero luego vienen estos sacerdotes, los intoxican, los inyectan de veneno y entonces en las mismas están, porque los llaman a salir. Claro, al final dice el cristiano, me hubiera salido mejor no hacerles caso a esta gente, porque estoy más perdido todavía. Y es que, verdaderamente, si tocas el ala beligerante de todos estos hombres y mujeres, de ministerios contratados, que en sus postulados estaba Netanyahu for President de United States, pues ya está. Te quedas vendido. Has perdido, pues lo más importante que tenías, la proyección más importante cristiana, que era buena, que es al amor, a la conciliación. Entonces, resulta que decían esto, ¿no? Dice, y cambiará todas nuestras costumbres dadas por Moisés. Ahora, se les da esta visión. Un choque. Ahí hubo un choque. Porque resulta que ahí, al igual que hoy, había dos creaciones. Una de serpientes impostoras farisaicas y otra de esa juventud que Esteban representaba, que iba a llegar a nosotros. Porque en la evolución humana las armas iban a ser espirituales y no carnales. Porque en la evolución humana sabemos que los muros deben ser derribados entre las personas. Por eso dice, por eso se les da esta señal y dice, y cuando miraron hacia Esteban, todos, dice, todos los que estaban allí sentados, que eran una cátedra o una caterva, y cuando miraron hacia Esteban, fíjense qué señal se les dio, y cuando miraron hacia Esteban, todos los que estaban allí sentados, vieron claramente su rostro brillar como un ángel. Una señal incontestable. Pudieron ver a alguien que sí acertó a su propósito de ser creado conforme a la imagen de Elohim, al Selem, a la imagen. ¿Qué es Selem? Es reflejo. Esteban y nosotros reflejamos a Elohim, a Yahshua HaMashiach. Entonces, ese brillo pueden verlo
en lo que declaramos y en lo que somos. Y como se tapan los ojos para no ver, los oídos para no oír, y no quieren escarmentar ni de sus propios auditorios, que les advierten de que están obrando maldades, beligerantes, bélicos, jactanciosos, cobardes, incrédulos, que no han seguido el paso de la evolución que es Mashiach, sino que se han quedado enredados en costumbres que nada tienen que ver con la Torá, en cosas necias y locas, absurdas, ritualistas. Entonces, de la misma manera que aquellos vieron el rostro de Esteban brillar, hoy nos ven a nosotros. Shabbat Shalom, amada del Mashiach, gózate, lo mejor para ti, lo mejor para tu casa, lo mejor para los tuyos, rodéate de lo mejor sobre tu mesa, lo mejor para tus finanzas, lo mejor para tus mascotas, lo mejor para ti, las mejores mantitas en invierno y el mejor fresquito en verano, todo lo mejor para ti. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Gracias. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran, ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas. ¿Sabías que los arrianos fueron de los pocos cristianos, de los primeros y pocos grupos cristianos que no creyeron en la divinidad del Mesías? ¿Sabías que también comparten el error los testigos de Jehová? ¿Sabías que fuera de esos grupos, cuando un creyente en el Mesías no cree en la divinidad del Mesías, comulga con el judaísmo? Plantéatelo. Y si quieres encontrar más respuestas, te recomendamos la lista de reproducción de Yahshua y Elohim, donde vas a tener respuestas a todas tus inquietudes respecto a uno de los temas fundamentales de las doctrinas, de todas las doctrinas. Aquí está Yahshua Hamashiach, Yahshua y Elohim. Tienes toda esta lista de reproducción. El Shema explicado, arrianismo moderno, el misterio de Elohim, Elohim y la máquina del tiempo, Yahshua, Moisés y el velo, el Aleph y el Tab, Yom Kippur 2019, el perdón, Lucas 3, el indicador, etimología de la palabra etimología, el calendario, el caducado evangelio de la serpiente, el humanismo, los seres inmortales, la palabra Eben, que desvela todo lo que ha sido entendido como misterio acerca de la divinidad del Mashiach. ¿Qué es Elohim? Ahí pueden encontrar en todos estos temas los recuerdos y el masculino del agua, Yahshua y el inmersor, Juan 9, lo más grande, cómo Dios pudo morir. Aquí en toda esta lista de reproducción de Yahshua y Elohim pueden ustedes encontrar, ¿verdad?, respuestas a todo lo que se preguntan y entender que todos hemos pasado por ahí, porque al inicio de venir a las raíces hebreas, pues todos estábamos en la misma, queriendo empezar desde cero y borrarnos toda la información anterior, pero muchas veces la reforma exige que dejemos algo para empezar a construir a partir de ese algo, porque si algo está bien, ¿para qué deshacerlo? ¿Cierto? Les invitamos cordialmente al caudal de Pedro Amador. Comenzamos la invitación con Apocalipsis 14:1, que dice: luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente.
casi 2.400 videos de enseñanza y más de 66 listas de reproducción para el servicio de todos ustedes. Aquí encontrarán una información holística para resistir al diablo, Sociedad Anónima, y a más de eso, elevar la vida a Elohim en todos los sentidos. Encontrarán en este caudal literatura antisistema objetiva, aportaciones lingüísticas, guerra espiritual para estadistas, traducciones bíblicas desde los interlineales, filosofía integrada en la presentación teológica, consejería intercultural, conocimiento iconoclasta multidisciplinar, antropología redefinida, psique interna individual y colectiva, la problemática de la segregación y el gueto, causas bíblicas de la desintegración social y mucho más. Este caudal no es apto para arrodillados y miradas bajas, no es apto para desaprensivos que no valoran el conocimiento, no es apto para amantes públicos o secretos de las mentiras cotidianas, no apto tampoco para el que aborrece la capacidad de síntesis, no apto para el obsceno puritano, ni apto tampoco para el pornográfico familio-eclesiástico. Acabamos con Apocalipsis 22:1, que dice así. Dice: luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida, caudal, era transparente como el cristal y fluía delante del trono de Elohim y del Cordero. No olviden de pasarse cuando visiten nuestro caudal, Pedro Amador, no olviden de pasarse por la sección de comunidad, donde encontrarán reflexiones proféticas diarias a modo de revista y también fotografías significativas de nuestro ministerio y de nuestro recorrido, de nuestros viajes, y formarán parte activa pues de lo que es la intimidad que se debe compartir con la amada del Mashiach, porque somos íntimos amigos.